Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según corresponda. Mi nombre es Ariel Petruccelli y este es el segundo encuentro sobre el libro que escribimos junto a Juan Dalmazo, Althusser y Sacristán, itinerarios de dos comunistas críticos. Como seguramente recordarán en el encuentro pasado, que estuvo a cargo de Juan Dalmazo, mi compañero en esta aventura intelectual, estuvimos en ese encuentro viendo las características fundamentales de la trayectoria intelectual y política de Luis Althusser. Comparar a Althusser con Sacristán ya marca un punto verdaderamente significativo. Si Althusser es un autor, podríamos decir, de fama mundial, una de las figuras más relevantes de la intelectualidad francesa del siglo XX, pero con repercusiones en todo el mundo, un autor muy conocido en el mundo angloparlante, también un autor sumamente conocido en América Latina, por ejemplo, a partir de, sobre todo, de la tarea de difusión de Marta Harnecker, etc. Cuando hablamos de Manuel Sacristán estamos hablando de una situación completamente diferente. Fuera de España, Sacristán es un autor poco menos que desconocido, apenas quizá conocido en México, donde estuvo en un par de ocasiones 2 años consecutivos y brindó algunos seminarios y se le hizo alguna entrevista, pero básicamente estamos hablando de un autor muy poco conocido, incluso poco conocido actualmente, a diferencia de lo que podría suceder en los años 60, 70 y 80, donde era una figura con mucho peso público, sigue siendo en España quizá un autor poco conocido en la actualidad. Y esto implica una injusticia en el reconocimiento, una injusticia intelectual sumamente notoria, llamativa. Daría mucho para reflexionar al respecto sobre las razones y los métodos y los medios del reconocimiento o la difusión intelectual. Pero sin ninguna duda, quien tenga la oportunidad de leer los trabajos de Manuel Sacristán Luzón, indudablemente encontrará uno de los filósofos marxistas más interesantes de cualquier época. A mi parecer, no habría ninguna duda de que Manuel Sacristán es el filósofo más importante, más sólido en lengua castellana. Y más allá de la lengua castellana, es uno de los filósofos más sólidos marxistas de cualquier periodo. Sin embargo, esta potencia intelectual tiene un absoluto desequilibrio con el grado de conocimiento o reconocimiento de la labor intelectual y política de Manuel Sacristán Luzón. ¿Quién era Manuel Sacristán Luzón? Si lo tuviéramos que hacer una historia de su trayectoria intelectual, la trayectoria de Manuel Sacristán Luzón se dividiría en 4 periodos bastante nítidamente marcados. Voy a mencionar al principio esos 4 periodos y después, a lo largo de toda esta conversación, voy a tratar de ir desarrollándolos detenidamente con algunos comentarios respecto a cada uno de ellos. El primer periodo, el que podríamos llamar el periodo del joven Sacristán, el periodo del Sacristán premarxista, comenzaría a principios de los años 40, mediados de los años 40, y se extendería hasta 1956, cuando Manuel Sacristán Luzón ingresa al Partido Comunista de España y, más en particular, al Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era la rama comunista peculiar, con muchas peculiaridades en Cataluña. Luego se abre un periodo que va desde 1956 a 1968-69, en el cual Manuel Sacristán no solo es un intelectual comunista, sino que es también un militante y además un dirigente con importantes responsabilidades de dirección y de conducción del comunismo español. Sacristán va a ser miembro del Comité Central del Partido Comunista, miembro del Comité Central y del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Es decir, que va a ser no solo un intelectual afiliado a organizaciones comunistas, sino que va a ser un militante y en particular un dirigente con muchas responsabilidades en un contexto, esto es importante remarcarlo, de vivir en una dictadura como la dictadura de Franco, la dictadura franquista.
estamos hablando de una militancia en una democracia liberal con garantías individuales plenamente establecidas, etcétera, sino que estamos hablando de una militancia en un contexto de clandestinidad o semiclandestinidad. Luego, a partir del 68-69 hasta el 78-79, Sacristán, que ya tenía profundas diferencias con la dirección de su partido político, va a renunciar a sus cargos de dirección, pero va a permanecer como militante de base del PSE y del SUC. A partir del 78-79, con los pactos de la Moncloa y el llamado transición a la democracia, al régimen al actualmente llamado el régimen del 78, Sacristán rompería definitivamente con la organización en la que había militado durante 2 décadas y inicia otro periodo, otro proceso político-intelectual que lo va a llevar a acercarse a los llamados nuevos movimientos sociales, a militar en el Comité Antinuclear de Cataluña, por ejemplo, a desarrollar otro tipo de preocupaciones y a acercarse también a los pequeños grupos de la llamada en aquel tiempo la izquierda extraparlamentaria, como por ejemplo algunos pequeños grupos de carácter trotskista, con los que va a tener cierta afinidad, como la Liga Comunista Revolucionaria. Bueno, vamos a comenzar entonces siguiendo estos 4 periodos. El primer periodo, el del Sacristán premarxista, el del joven Sacristán, es un periodo muy interesante para entender algunas características del Sacristán posterior. Sacristán tiene una formación inicial en 2 carreras diferentes. Estudia filosofía, una filosofía dominada por la escolástica en España de aquel entonces, y por otro lado estudia Derecho, una carrera tradicional que nunca va a ejercer. Mientras cursa estos estudios de grado, Sacristán participa de algunas aventuras intelectuales en publicaciones muy prestigiosas de la época. Quizá la más conocida de ellas es la revista Laie. En Laie y en otras publicaciones de ese periodo, Sacristán desarrolla una reflexión muy diversa. Hay muchos textos suyos que tienen que ver con la crítica literaria. Es un gran lector de literatura, sin excluir el teatro y la poesía. Escribió inclusive alguna obra de teatro que nunca se editó en vida de Sacristán, pero básicamente era un intelectual con profundas preocupaciones literarias. Pero si en la estela de Ortega y Gasset, esas preocupaciones literarias no estaban desgajadas de las preocupaciones científicas. Va a tener una gran preocupación por la ciencia y esto va a estar determinado, o esto va a determinar que una vez que hubiera completado sus estudios de grado, Manuel Sacristán fuera a estudiar lógica en Münster, en Alemania, bajo la dirección de Scholz, uno de los grandes lógicos alemanes de la época, y quizá de cualquier época. En este periodo inicial, Sacristán tiene una cierta afiliación política con la falange española, con la organización falangista. Los falangistas, que seguían la doctrina de José Antonio Primo de Rivera, el hijo del que fuera dictador en España en años anteriores a la guerra civil, tenía una concepción que se inscribiría genéricamente dentro de la rama de los fascismos europeos, ¿no? Una concepción de derecha, pero obviamente una derecha crítica del liberalismo y una derecha crítica romántica, si se quiere, una crítica romántica al capitalismo. Es una crítica conservadora al capitalismo, pero que tenía un componente sumamente radical, de transformación radical de la sociedad existente. El falangismo no va a ser la fuerza dominante en el régimen de Franco, va a ser parte del régimen franquista, pero va a estar permanentemente tensionado, en conflicto con otra fuerza cultural, intelectual muy importante, mucho más importante, que es el catolicismo, la Iglesia Católica. Permanentemente va a haber una disputa entre la Iglesia y los falangistas en términos de políticas culturales. Casi todos los intelectuales importantes de la generación de Sacristán tuvieron su paso por la falange, ¿no? Quien quisiera en los años 40, inclusive en los años 50, tener algún tipo de actividad pública, intelectual, quizá política en España en esos años, bueno, tenía como opciones legales simplemente la falange o la Iglesia.
como casi todos los miembros de su generación, Sacristán va a tener su paso por la Falange. Como dijo Juan Ramón Capella en una ocasión, ingresar en la Falange fue una cosa del destino. Salir de la Falange fue una cuestión de conciencia, de toma explícita de posición política. La salida de la Falange por parte de Sacristán no está claro en qué momento se consuma, pero debe haber sido posiblemente a fines de los 40, primerísimos momentos de los 50, como adherente claro de esa agrupación. Luego va a quedar en una zona quizá de penumbra, ¿sí? Participando de algunos emprendimientos intelectuales, los únicos posibles legales en ese momento, bajo la órbita de la Falange, o con cierta vinculación falangista, pero cada vez más crítica de la misma, ¿no? Y Sacristán va a escribir algunos textos muy interesantes de reflexión crítica sobre la experiencia de la Falange, por parte de alguien que había sido parte, en cierto modo, si bien brevemente, de esa experiencia, y que ya muestra una característica muy importante de Sacristán. Sacristán nunca cae en esos exabruptos de los desencantados, de aquellas personas que adhieren a una perspectiva o a una causa, y luego, así como adhieren con absoluta falta de criticidad, luego se van con absoluta falta de criticidad. Sacristán va a hacer un análisis crítico de la Falange, pero que no va a tener esa condición de emocionalidad desbordada de muchos que abandonan un proyecto en el que creyeron durante algún tiempo de sus vidas. Es decir, que la adhesión, inclusive pasional, de Sacristán con proyectos políticos nunca lo privó de miradas profundamente críticas y autocríticas sobre esos proyectos en los que estaba embarcado. En 1954, Sacristán parte, ya con sus 2 títulos de grado obtenidos, parte a Alemania para estudiar lógica. Esto va a marcar un hito en la trayectoria de Sacristán, por 2 razones diferentes y no necesariamente confluyentes, pero sí confluyentes en ese centro de anudamiento, para emplear la expresión gramsciana, que es el individuo Sacristán Luzón. ¿Cuáles son estas 2 dimensiones? Por un lado, va a trabar contacto con la militancia radical, comunista, socialista, revolucionaria, por medio de contactos con militantes comunistas en Alemania. Va a participar de un grupo que se reúne en torno al obrero fresador Juan Schweitz, y que discuten problemas de actualidad y problemas de teoría. Va a trabar amistad con Ettore Casari, un gran amigo de Sacristán a lo largo de su vida, que era un militante joven del Partido Comunista Italiano. Y va a conocer también a Ulrich Meinhof, ¿no? Una joven periodista que luego sería muy célebre como miembro de la llamada fracción del Ejército Rojo, y que va a acabar sus días en una cárcel de Alemania Occidental por sus actividades revolucionarias, y sobre la cual Manuel Sacristán va a escribir unas muy sentidas palabras, y va a compilar una antología de textos de Ulrich Meinhof. En consecuencia, acá en Alemania a Sacristán se le descubre un mundo diferente, y también se le descubre un tipo de participación política diferente. Si lo que él había conocido en su presencia en España era el tipo de participación que se podía hacer por métodos legales en los espacios que podía tolerar el régimen, acá descubre que también había posibilidades de una acción política intelectual de carácter ilegal, clandestino o semi-clandestino, y bueno, eso le va a generar una gran atracción como posibilidad en Sacristán. Por otro lado, va a estudiar lógica. Va a estudiar lógica al más alto nivel, y con los textos más actualizados del momento, con lo cual cuando regrese en 1956 Sacristán a España, va a ser el lógico sin ninguna duda mejor formado y más actualizado de la España de ese momento, donde la lógica quedaba dominada por el pensamiento escolástico y tenía una serie de premisas muy antiguas y muy poca capacidad para discutir con el desarrollo contemporáneo de la lógica en otros países. Este conocimiento de la lógica
lo va a llevar también a Sacristán a interesarse mucho por la metodología científica y va a tener una formación epistemológica muy sólida, que va a estar siempre vinculada con esa sensibilidad, si se quiere, más artística, vinculada a la literatura, a la poesía, al teatro, ¿no? Es decir, va a ser un lógico con mucha sensibilidad para esas otras dimensiones que muchas veces escapan a la lógica o que se guían por otros criterios o por otras motivaciones. Y, por supuesto, junto con esto emerge la preocupación política del cambio revolucionario en Sacristán. Al salir de España, Sacristán se va a entrevistar con Carrillo, el principal dirigente del comunismo español. La entrevista tiene lugar en Francia y a partir de ahí Sacristán se incorpora a las huestes comunistas con un cargo importante de dirección y regresa a España, donde va a llevar durante muchísimos años una vida de semi-clandestinidad. Esto en algún ejercicio autorreflexivo en ocasión de una entrevista, Sacristán va a decir que tuvo un impacto importante en su desarrollo intelectual. Sacristán no va a poder desarrollar el tipo de actividad intelectual pausada y cansina y de pleno en tiempo que muchas veces es habitual. Las tareas políticas le van a insumir una cantidad ingente de tiempo, las tareas políticas en la clandestinidad, todo se hace más engorroso y más complejo, tiene que pasar mucho tiempo haciendo lo que él llama el borrar huellas. Cada cita implicaba un montón de pasos previos, de controles de seguridad, etc. En fin, la vida política de Sacristán y la vida intelectual de Sacristán va a estar marcada por esa condición de militancia en condiciones de una dictadura, lo cual no va a excluir algunos periodos de cárcel, va a ir 5 veces a la cárcel. En fin, esto va a dejar un cierto hándicap que muchas veces admiradores, inclusive amigos y discípulos de Sacristán, lo vieron como una gran pérdida, ¿no? Como que el compromiso político de Sacristán le habría impedido desarrollar una obra filosófica acorde a sus cualidades y sus talentos. Sacristán mismo reconocía que las 2 veces que tuvo que desarrollar una obra extensa en términos filosóficos, que fue cuando redactó su tesis doctoral sobre Heidegger, una tesis considerada excelente por muchos especialistas, y durante mucho tiempo quizá la mejor obra sobre Heidegger escrita en castellano, y cuando desarrolló el escrito de un muy célebre manual de lógica, súper actualizado en su momento, lo mejor que se podía conseguir en lengua castellana en aquellos años. Bueno, en esos 2 momentos Sacristán debió abandonar por completo sus compromisos militantes. Sin embargo, Sacristán nunca se arrepintió de esas decisiones, nunca renegó de los esfuerzos militantes invertidos en la lucha contra el franquismo y por la revolución socialista, e inclusive podríamos ir quizá un poco más lejos. Se podría dudar de cuánto lastró la potencia intelectual de Sacristán estos compromisos políticos. Porque lo que se puede encontrar es que algunos textos de Sacristán, que por estas condiciones de producción tan peculiares, Sacristán siempre eligió el texto corto, ¿no? El prólogo, el artículo, la conferencia. Pero hay textos cortos de Sacristán que son verdaderas maravillas, verdaderos diamantes, que muchas veces, por lo menos esa es mi experiencia personal, he aprendido mucho más de algunos textos cortos de Sacristán que de muchos extensos y muy enjundiosos y muy eruditos libros que pueden ser interesantes, pero que en lo personal me han enseñado menos. Hay algunos textos cortos de Sacristán, podemos mencionarlos, ¿no? Por ejemplo, la tarea de Engels en el Anti-Düring, es un texto fundamental. La conferencia, luego convertida en artículo sobre el concepto de ciencia de Marx, es un texto increíble. Que Marx se leerá en el siglo XXI es otra obra que dice cosas interesantísimas en muy poco espacio. Tenía una gran capacidad para la concisión y para la claridad en la comunicación Manuel Sacristán Luzón. En este periodo del ingreso al Partido Comunista y al Partido Socialista Unificado de Cataluña, Sacristán comienza su trayectoria intelectual como marxista, no su trayectoria intelectual a secas, que la había iniciado anteriormente, con algunos textos
donde va a defender la tradición marxista de una serie de ataques intelectuales y políticos que se le hacían en aquel momento. Y aquí ya se puede ver, en estos primeros escritos del sacristán marxista, que estamos ante un pensamiento marxista sumamente peculiar. Aquí ya Sacristán aborda algunos de los problemas que van a ser nucleares de su trayectoria a lo largo de toda su vida, pero que también son problemas nucleares de la tradición marxista. Básicamente, Sacristán se va a topar con el problema de la concepción dialéctica, que ha sido uno de los grandes temas que ha generado mayores debates y mayores confusiones en la tradición. Sacristán va a tener al respecto una concepción muy informada, muy meditada y creo yo que muy atinada de cómo abordar estos problemas que han sido fuentes, como dije antes, de enormes confusiones en el marxismo. El planteo de Sacristán va a ser en esencia relativamente sencillo. Lo que va a decir Sacristán, y en esto va a ponerse en contra de muchas concepciones que veían en la dialéctica un método irriguroso o, por ejemplo, una lógica no solo distinta, sino superior a la lógica formal, ¿no? Por supuesto que esto era una cosa que a Sacristán como lógico le hacía muchísimo ruido, porque cómo podía ser la dialéctica una lógica si ni siquiera estaba axiomatizada, ¿no? Salvo que uno diera al concepto de lógica un sentido absolutamente diferente al concepto usual de lógica, bueno, de ninguna manera podía ser la dialéctica una lógica. Y tampoco va a decir Sacristán, es la dialéctica un método, si por método entendemos lo que es un método en términos científicos, es decir, una serie de pasos bien establecidos y bien estipulados, que cualquier persona que los siga va a llegar, si parte de las mismas premisas y sigue los mismos pasos, a la misma conclusión. Bueno, la dialéctica dice Sacristán, por supuesto que no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿qué es la dialéctica en la perspectiva de Manuel Sacristán Luzón? Manuel Sacristán va a sostener que la dialéctica, lejos de ser un método o una lógica, es lo que podríamos llamar un estilo intelectual. La dialéctica tiene una serie de aspiraciones que son muy importantes, pero que son aspiraciones que trascienden las preocupaciones modestas, en los términos de Sacristán, que tiene la ciencia como conocimiento particular. ¿Cuál sería la preocupación de la dialéctica? La dialéctica es básicamente un pensamiento totalizador. Lo que busca la dialéctica es integrar lo disperso, mientras que la eficacia del conocimiento científico se basa en sus métodos reductivos, ¿no? En lograr bastante precisión y mucha claridad estudiando pequeñas partes, pero al conocimiento científico el todo se le escapa. La dialéctica tiene la pretensión de descubrir el todo. El problema es que si uno quiere totalizar sin haber antes analizado, sin haber antes reducido, bueno, totaliza, por decirlo de alguna manera, en el aire. Totaliza con un grado de especulación desembocada. Lo que va a plantear Sacristán es que el tipo de totalización dialéctica, el tipo de totalización que practica Marx, aunque no siempre tiene plena autoconciencia de eso, es una dialéctica, es una totalización que se funda en los conocimientos relativamente seguros que proporciona la mejor ciencia, el mejor conocimiento científico disponible en un momento determinado. Es decir, Marx desarrolla un filosofar dialéctico necesariamente especulativo, pero con un tipo de especulación que está limitada, que está contrapesada, que está atemperada por un sólido conocimiento científico en cuanto a datos y en cuanto a teorías sobre aspectos parciales. Entonces, la dialéctica lo que busca es totalizar. Y busca totalizar porque a la dialéctica no le preocupa comprender leyes generales, o tendencias generales, aunque se valga de las mismas, sino que busca comprender situaciones concretas, ¿no? Lo que Lenin llamaba en algún momento el estudio concreto de situaciones concretas. El estudio, si se quiere, de lo particular. Ese estudio de lo particular, totalizante, la otra característica que tiene el pensamiento dialéctico en la concepción de Sacristán es que también es historizante, que historiza, que no ve la realidad como un momento definido, no la ve como una fotografía, sino como una secuencia, y que además, este sería otro elemento fundamental, esa secuencia es una secuencia atravesada por conflictos y por pugnas y por luchas.
En consecuencia, lo que viene a decir Sacristán es, el estilo dialéctico es un estilo de pensamiento que busca totalizar, que busca historizar, que busca ver el decurso por medio del conflicto, pero que en el caso del marxismo realiza todo esto con una intencionalidad política, ¿no? Es la necesidad de extraer conclusiones concretas para la acción política persiguiendo una serie de finalidades revolucionarias, pero, y acá aparece el elemento fundamental que va a plantear Sacristán, esta función de totalización, este elemento dialéctico, es necesariamente pensamiento inseguro. Acá no hay certezas, ¿no? Muchas veces uno de los problemas que aparecía en la tradición marxista es que invocando la dialéctica se pretendían extraer certezas sumamente grandes. Dice, bueno, la dialéctica tiene pretensiones muy grandes, pero como sus pretensiones son muy grandes, sus certezas son muy pequeñas, ¿no? Y en esto Sacristán va a ser muy claro. Un objetivo político no es algo que se demuestra matemáticamente, no es algo que se demuestra por un mero proceso de deducción. Un objetivo político es algo por lo que se lucha, no lucha por un objetivo político. No se puede demostrar, decía Sacristán, la inevitabilidad del socialismo. Eso es algo que no tiene sentido. Lo que uno puede demostrar a lo sumo es la posibilidad del socialismo, y a partir de la posibilidad del socialismo tener argumentos medianamente racionales y científicos como para que no sea una empresa puramente vana, puramente imposible alcanzar ese objetivo. Pero que ese objetivo será alcanzado ineludiblemente, eso es algo que no puede ser demostrado. Eso no lo podemos demostrar, solamente podemos luchar por ello, y a eso es a lo que instó Sacristán durante toda su vida. Durante el periodo de dirigente comunista, Sacristán va a tener una serie de discusiones, de tensiones internas con la dirección de sus organizaciones militantes, y una de estas fuentes de tensiones va a ser en lo que hace a la labor intelectual. Y en esas discusiones Sacristán va a elaborar una concepción muy interesante y creo yo de mucha actualidad de lo que era ser un intelectual comunista o un intelectual revolucionario. Y la manera en que Sacristán planteó este tema, por supuesto que levantó ampollas y generó molestias, no solo entre la dirigencia del PCE y del SUC, sino también entre los propios intelectuales. Sacristán va a decir algo tan duro como que en España no hay intelectuales comunistas, lo cual molestaba tanto a muchos intelectuales como a muchos dirigentes comunistas. ¿Por qué decía Sacristán que no había intelectuales comunistas? Porque tenía una concepción muy precisa de lo que era ser un intelectual comunista. Y la manera de ver esto es verlo por la negativa. ¿Por qué no sería ser? Viene a decir Sacristán, un intelectual comunista no es un militante que, de manera circunstancial y por alguna necesidad momentánea, desarrolla alguna tarea de investigación o de indagación o de participación intelectual. Tampoco es un intelectual comunista un profesional que, fuera de su ámbito profesional, por decirlo de alguna manera, en sus ratos libres, realiza alguna tarea militante de carácter revolucionario o comunista. Un intelectual comunista es aquella persona que no escinde, que no disocia su condición profesional de su condición de revolucionario o de militante. Es una persona que, aún en las condiciones de más estricta resistencia y de menores posibilidades políticas, está permanentemente pensando cómo su hacer cotidiano, como médico, como historiador, como biólogo, como abogado o como lo que fuere, como ingeniero, cómo eso se articula y se empalma con una perspectiva de transformación revolucionaria de la sociedad y de conversión del capitalismo en otro tipo de sistema de relaciones sociales. En consecuencia, un intelectual comunista es alguien que no separa su condición profesional de su condición militante, pero que en esa no separación tampoco instrumentaliza su conocimiento o su tarea profesional para fines estrechamente políticos, ¿no? Sacristán era una persona que, siguiendo a Marx, tenía en muy altísima estima la búsqueda desinteresada por la verdad, el conocimiento como un fin en sí mismo, y siempre estuvo convencido de que el conocimiento debía servir a la clase trabajadora, pero que para servir a la clase trabajadora no debía ser manipulado o instrumentalizado, sino que debía
haber un buen conocimiento, y el buen conocimiento, por supuesto, que es algo que lleva muchísimo tiempo y muchísimos esfuerzos. Y por supuesto que Sacristán dedicó muchísimo tiempo y muchísimos esfuerzos a estudiar los temas que estudió. La salida de Sacristán de los puestos de conducción, su renuncia a sus cargos de dirección, no es casual, no ocurre de cualquier manera. Los años en que tiene lugar, 68-69, remiten en particular el 68 a dos acontecimientos fundamentales, que son, por un lado, los levantamientos estudiantiles y de obreros jóvenes en París, el Mayo francés, y por otro lado, el intento de renovación del comunismo checoslovaco, que va a ser aplastado a sangre y fuego con una invasión por la Unión Soviética también en el año 1968. Sacristán va a simpatizar, y lo va a decir por expreso, con los intentos renovadores checoslovacos, y va a condenar sin atenuantes y sin eufemismos la invasión, a la que va a llamar invasión, y le parece que es algo que es final de acto, ¿no? Que cierra un periodo. Y también va a simpatizar con el levantamiento francés, y va a tener profundas diferencias con el accionar del Partido Comunista Francés durante la crisis de mayo-julio. Lo va a ver al Partido Comunista Francés como un partido del orden, como un partido que viene a resguardar los intereses de la burguesía y la estabilidad del sistema. Y si bien va a ver Sacristán que había mucha ingenuidad y mucho idealismo desembosado en los estudiantes franceses, va a ver que ahí había impulsos revolucionarios y que el Partido Comunista Francés no se comporta como un partido revolucionario durante la crisis. A partir de esto, Sacristán se aleja de los cargos de conducción sin abandonar por completo el Partido Comunista y el SUC. Queda como militante de base y participando de algunas actividades, por ejemplo, dirigir algunas revistas o colaborar con ellas, pero cada vez con mayores diferencias con la organización, en la que ve de todos modos un genuino impulso revolucionario y una base obrera no desdeñable, y donde ve también la única fuerza organizada que enfrenta al franquismo, y por eso mantiene su pertenencia, pero cada vez con mayores diferencias. Esas diferencias van a terminar estallando con los pactos de la Moncloa, con el proceso de transición española, en la cual el Partido Comunista, en palabras de Sacristán, no solo abandona la perspectiva revolucionaria, sino que inclusive abandona la república, ¿no? Acepta una monarquía constitucional. Bueno, en 1978, posiblemente a principios del 79, eso no está muy claro. Lo que está claro es que en alguna actividad en 1970, una actividad pública en 1979, Sacristán declara que ya no pertenece a ningún partido. Y a partir de ahí comienza un tercer periodo en la trayectoria intelectual de Manuel Sacristán Luzón. Es bueno, no un tercer periodo en la trayectoria intelectual marxista, un cuarto periodo en la trayectoria intelectual total, que es cuando Manuel Sacristán, no, perdón, sí, dije bien, un tercer periodo, un segundo periodo en la trayectoria comunista. Teníamos el segundo periodo marxista, es aquel en el cual Sacristán abandona la tarea de conducción, y se abre ese periodo del 67-68 a 78-79. Ese sería el tercer periodo de la trayectoria de Sacristán, el segundo periodo del Sacristán marxista. A partir del 78 se abre un cuarto periodo de la trayectoria intelectual y un tercer periodo en la trayectoria de Sacristán como pensador marxista. Este periodo, que se abre en la bisagra entre el 78 y el 79, va a estar marcado por dos notas. Primero, un intento de intervención política fuerte, pero por fuera de una organización política partidaria establecida. Básicamente esto se va a canalizar por la creación de dos revistas muy importantes. La primera es Materiales, que va a tener una corta vida, y la segunda va a ser
mientras tanto, ¿no? La revista que todavía sigue existiendo, que fue creada por Manuel Sacristán Luzón, y en la cual desempeñó un papel central mientras tuvo vida. Junto con esta búsqueda de intervención política, político-cultural, fuera de una estructura partidaria, Sacristán va a abordar, ya lo venía haciendo de hecho desde el periodo anterior, una serie de nuevos problemas. Estos nuevos problemas son tres problemas fundamentalmente. Hay algunos más, pero tres fundamentalmente. El primer problema sería el problema de la opresión de género, o las diferencias de género, o la cuestión de la mujer en la sociedad contemporánea. El segundo problema es el problema de la paz. No olvidemos que Sacristán está escribiendo en un momento donde todavía el mundo está atravesado por la polaridad Unión Soviética, Estados Unidos, capitalismo, comunismo, y el problema ante que se enfrenta Sacristán es el problema de que él considera que no es posible, que no hay demasiados indicios históricos de que esto no pueda ser de otra manera. Digamos, lo que él cree es que todo proceso de cambio político fundamental o de cambio de las estructuras sociales, toda emergencia de una nueva clase dominante, en este caso el proletariado, se da necesariamente en medio de conflagraciones muy fuertes, no son procesos tranquilos ni pacíficos. Pero si la violencia puede cambiar de grados, pero es consustancial a los grandes procesos de cambio, ¿no? La república, el liberalismo, etcétera, ninguna de estas fuerzas surgieron de manera gradual y pacífica. Esos procesos de cambio vertiginoso se hacen complejos en un mundo en el cual la conflagración militar puede venir en conflagración atómica y vía conflagración atómica desembocar en el autoaniquilamiento de la especie, ¿no? Estamos como decía Edward Thompson, en la era del exterminismo. Entonces ahí detectaba Sacristán que había una serie de problemas muy grandes a pensar y a considerar. Nunca quizá logró dar una respuesta clara a este problema o contundente a este problema, pero sí supo indicar que era un problema fundamental que tenía que ser pensado seriamente. Y el tercer problema, de una gran actualidad, por supuesto, es el problema ecológico, ¿no? Sacristán ya muy tempranamente, a fines de los 70, está viendo que el desarrollo de la economía capitalista está poniendo a las puertas de un colapso ecológico a la sociedad y a la humanidad, y en consecuencia va a desarrollar una serie de pensamientos muy interesantes, muy complejos, sobre la cuestión ecológica. Sobre la cuestión del género, de la opresión de las mujeres, etc., su pensamiento estuvo muy influido por Giulia Adinolfi, su compañera, su esposa, la madre de su hija, Vera Sacristán. Giulia era de origen italiano, había sido desde muy temprana edad, creo que a los 15 años, militante del Partido Comunista Italiano, y va a tener una influencia muy importante sobre Manuel Sacristán Luzón. Manuel Sacristán, por ejemplo, va a tener un contacto muy fino y muy detallado con Gramsci, sobre todo por influencia de Giulia Adinolfi, y todo el pensamiento de Sacristán con respecto a la cuestión de la mujer y de la opresión del género va a estar determinado, marcado por el propio pensamiento de Giulia Adinolfi, que también, por supuesto, ha escrito textos muy interesantes al respecto, publicados en su momento en Mientras Tanto. Quizá el componente más fundamental del pensamiento feminista de Giulia Adinolfi, que va a tomar Manuel Sacristán, tiene que ver con el concepto, con la idea de la existencia de subculturas femeninas, ¿no? Giulia Adinolfi, y Sacristán la seguía en esto, consideraba que la misma situación de opresión de las mujeres en las sociedades patriarcales había generado espacios puramente femeninos, ¿no? Microculturas o subculturas, como decía ella, femeninas, pero que en esas subculturas se desarrollaban una serie de prácticas y una serie de valores que tenían un sentido positivo, ¿no? Que no todo era desdeñable de esas subculturas, y no todo debía ser abandonado de esas subculturas, y muchos de esos elementos no solo que no debían ser abandonados por las mujeres, sino que debían ser generalizados y universalizados para todos los seres humanos, más allá de su género o su condición.
En consecuencia, cuando Giulia Dinolfi pensaba la necesidad de feminizar al movimiento revolucionario, que era una idea a la que adhería también Manuel Sacristán, ese proceso de feminización del movimiento revolucionario no era meramente o simplemente, o no se ceñía limitadamente a la incorporación de mujeres a las instancias visibles o a los lugares de dirección, o a los paneles de debate o a lo que fuere, sino que la feminización pasaba por la generalización de ciertos valores hasta ese momento asociados con lo femenino, pero que debían ser generalizados para todas las personas. Uno de esos valores que Sacristán va a enlazar muy claramente con sus preocupaciones ecológicas es el valor de la mesura, en contra de la desmesura capitalista y patriarcal. Y la mesura va a ser un valor muy importante para Sacristán en virtud de los problemas ecológicos ante los que se enfrenta la humanidad ya desde los años 70 y que por supuesto no han hecho más que agudizarse de allí hasta la actualidad. El pensamiento de Sacristán en términos de ecológicos va a ser sumamente interesante y va a tener 2 o 3 notas que lo hacen no solo precursor, sino también uno de los pensamientos más interesantes y más sólidos para pensar estos problemas actualmente. O sea, sería equivocado a mi juicio ver en Sacristán simplemente un precursor que pensó tempranamente estos problemas, pero como suele ocurrir con los precursores, que la manera en que lo pensó quizá no sea la mejor manera de pensarlo actualmente. Creo que Sacristán ha pensado de manera muy atinada estos problemas y buena parte de lo que dijo y lo que desarrolló tiene plena vigencia. ¿Cómo pensó Sacristán los problemas ecológicos? La primera nota distintiva es que el abordaje ecológico de Sacristán era un abordaje profundamente científico. Mientras que en la actualidad suele ser común en muchas corrientes con preocupaciones ecológicas o con militancia ecológica una mirada romántica, ¿no? Una mirada añorante, mitificante inclusive de pasados supuestamente más armoniosos, cuya realidad quizá no sea tan clara. Sacristán tuvo una mirada que reclamaba un profundo conocimiento científico para abordar estos problemas ecológicos y que requería estudios muy serios y muy precisos. La mirada de Sacristán no fue cientificista, siempre tuvo una mirada muy cautelosa y muy modesta de lo que la ciencia podía ofrecer, pero también tuvo una preocupación profundamente científica de que era necesario un estudio científico de estos problemas y que en todo caso lo que había que hacer era sustraer la ciencia del dominio del capital y que la ciencia se hermanara, se enlazara, la vieja aspiración de Marx, con el movimiento obrero, ¿no? La fusión de la ciencia con el movimiento obrero. Sustraer a la ciencia, el conocimiento brindado por la ciencia, del control y sobre todo de la utilización en beneficio de la acumulación de capital. Colocar el conocimiento científico al servicio del desarrollo omnilateral de la sociedad y de la protección de la naturaleza, y no colocarlo al servicio de la acumulación ilimitada e infinita de capitales, que es una perspectiva catastrófica a juicio de Sacristán. La segunda nota distintiva del ecologismo de Sacristán es que nunca separó la ecología del anticapitalismo y en particular la ecología de la revolución. Sacristán siempre pensó que en términos ecológicos era particularmente inviable perspectivas graduales y reformistas, que el capitalismo, no lo dijo en estas palabras, pero creo que hubiera suscrito la concepción de Joel Cobel, ¿no? El capitalismo es el enemigo de la naturaleza, y en consecuencia, pensar seriamente una acción ecológica sostenible en el tiempo y realmente eficaz implica pensar necesariamente en algún más allá del capitalismo. Y Sacristán esto lo tuvo profundamente claro. Hacia el final de su vida, Sacristán vivió aquejado por dolencias, por enfermedades muy grandes, se le estirpó de joven un riñón y ya de grande un segundo riñón, con lo cual tenía que hacer diálisis. Bueno, sus últimos años fueron muy duros desde el punto de vista de lo personal. Murió además relativamente joven. Y esto volvió a acercarlo quizá a la figura y al pensamiento de Antonio Gramsci, que es una persona con la que Sacristán siempre sintió una gran admiración, a pesar de tener profundas diferencias. Quizá 2 de los pensadores marxistas que más influyeron en Sacristán han sido Gramsci y Lukács, pero con ambos tuvo profundas diferencias, ¿no?
es como que Sacristán siempre, a quienes más admiraba, no dejaba de tener una serie de diferencias. Lo mismo podría darse con Harich, el gran pensador ecologista alemán, que estuvo inclusive preso en las cárceles de Alemania Oriental, un gran disidente, con el cual a quien Sacristán admiraba muchísimo y no dejaba de tener una serie de diferencias bastante profundas. En los últimos años, Sacristán visualiza que el futuro del comunismo en general, el futuro de las tradiciones revolucionarias, del movimiento obrero con anhelos de transformación social radical, tendría un futuro complejo por delante. No alcanzó a ver el fin de la URSS, pero entiendo que no le hubiera sorprendido en lo más mínimo. Alcanzó a ver los primeros momentos de la expansión del neoliberalismo y pensó a primeros años 80 que lo que los revolucionarios tendrían por delante son las palabras que usó y son curiosamente las mismas palabras que empleó Althusser. Tendrían los revolucionarios una larga travesía del desierto por delante. En consecuencia, y por consiguiente, Sacristán intentó pensar cómo atravesar esa travesía del desierto, y creo que dejó, más allá de una serie de ideas más sofisticadas o de textos claves, dejó dos premisas que me parece que siguen siendo perfectamente válidas. Sacristán dijo que la tarea era no engañarse, ¿sí? No forzar los datos de la realidad para que lo adverso lo pareciera menos, o para que los revolucionarios pensaran que las cosas no estaban tan mal como efectivamente lo estaban. La primera tarea era no engañarse, pero la segunda tarea era no desnaturalizarse, no abdicar de los anhelos revolucionarios y de la perspectiva revolucionaria por las dificultades prácticas que circunstancialmente hubiera que atravesar por un periodo seguramente largo. En fin, creo que con esto podemos dar por terminada esta parte. Creo que me he excedido un poquito del tiempo estipulado y nos quedaría pendiente para el tercer encuentro, que lo vamos a hacer junto con Juan, vamos a estar los dos, un análisis comparativo de la trayectoria intelectual y política de Sacristán junto con la de Althusser, tratando de sacar algún tipo de conclusiones. Me despido con esto y espero que tengan buen día, buenas noches o buenas tardes.